you. La diosa del asfalto es una película que habla sobre amistad, sobre solidaridad, sobre una época determinante en la historia de la Ciudad de México en particular, pero que por eso mismo, como en la historia de muchas ciudades capitales del mundo, ¿no? Es un grupo, la historia de un grupo de amigas, de adolescentes amigas que se enfrentan, que se unen para enfrentarse a un medio que les resulta hostil, a una sociedad que les es hostil y que de alguna manera, no sin sacrificios, logran afrontarlo y en algún sentido vencerlo. Bueno, en realidad es un guión escrito por otras personas, por Inés Morales y Susana Quirós, bueno, a lo largo de varios años, pero lo de basado en los hechos reales, que no estaba escrito así en el guión, yo decidí ponerlo porque era evidente y porque ellas me contaban que ellas habían sido como partícipes de todo de este movimiento, digámoslo así, ¿no? Habían vivido en la zona, incluso habían formado parte de grupos femeninos de este tipo, ¿no? Si bien no conocidos como las castradoras de Santa Fe, pues sí de varios otros grupos con nombres similares, ¿no? Pero está basado en hechos reales porque de alguna forma sí es Susana Quirós, una de las dos guionistas, le contó, le narró a Inés, que es la que escribió prácticamente el guión, le contó como sus aventuras de juventud. Yo por aquellas épocas también, por los años 80 más o menos, cuando era muy joven, 85, que viví por allá, por la zona de Jalalpa y de la Piloto y la Presidentes y todo eso, que quedaba enfrente de por donde ellas andaban, vaya, ¿no? Digamos que fue como donde encontré los puntos en común entre lo que ellas estaban contando en la historia, como de manera personal, digamos, y lo que yo vivía cuando llegué por allá con mi hermano, que formó parte de varias bandas de chavos también por ahí en esos años, y que yo veía no a la lejanía, sino como espectador, digamos, porque yo siempre fui un tipo muy encerrado. A Inés Morales y a Susana Quirós las conocí a mediados de los 90, en el 95, hasta que en el año 2009, más o menos, cuando yo venía regresando de presentar Rabioso del Festival de Berlín, me invitaron del IMCINE a formar parte de un jurado para elegir líneas argumentales que pudieran ser susceptibles de apoyo para escribir un guión, ¿no? Entre esas líneas estaba la línea, el primer argumento de La diosa del asfalto. Me gustó mucho el guión, me parecía que hablaba y que tocaba temas que el cine mexicano había de alguna manera abandonado para ese año 2009-2010 y lo sugerí como para que fuera apoyado. Una vez que le dieron el apoyo, que constaba de algún apoyo económico y sobre todo de asesorías, me invitaron a que yo fuera el asesor de ese guión, ¿no? Y así fue como empezamos a trabajar. Yo era su asesor, Inés lo fue trabajando, ¿no? Pasamos, no recuerdo, no sé si eran un año más o menos de asesoría o hasta llegar a un primer tratamiento, pero las acompañé en ese primer proceso hasta tener un primer guión que después ganó el concurso Matilde Landeta y fue susceptible de otros apoyos para desarrollar la carpeta y todo eso. Ellas lo intentaron hacer, intentaron levantar el proyecto varias veces, como te digo, les dieron un apoyo para la carpeta famosa, ¿no? Como presentar la carpeta, incluso hacer una suerte como de demo, ¿no? Y lo hicieron en Mil Nubes, las apoyamos en varias de esas etapas. Recuerdo que el demo y el taller de los actores de ese primer intento que ellas hicieron por levantar la película se hizo en las oficinas de Mil Nubes que teníamos antes ahí por Holbein. Y bueno, lo intentaron. Y de pronto un día Inés le pregunté qué pasó con aquel guión, no, o sea, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? Y dijo, no, manito, ya lo abandoné, ya esa historia ya va al cajón, ya no quiero saber de eso, es muy complicado, adiós. Entonces yo esperé todavía un tiempo, ¿no? Esperé todavía un tiempo hasta que de pronto le dije, justo cuando estábamos a punto de empezar Rencor, ya con el apoyo que tuvimos para Rencor, le dije, oye Inés, ¿y ese guión que tienes ahí, qué le vas a hacer? ¿No? Y me dijo, no, ya lo guardé y será el recuerdo de un intento. Y le digo, ¿por qué no me lo das? ¿No? Y yo intentaré hacerlo, ¿no? Y fue así como el guión llegó a mis manos. Fue deliberado. He contado, sobre todo en relación con Rencor,
que en algún momento después de Rabioso Sol dije, como que hice estas 3 películas las necesitaba hacer, las quería hacer. Son películas en las que investigaba, siempre me doy oportunidad como de probar cosas en términos de construcción del discurso cinematográfico, y lo hice con mucha claridad en esas 3 primeras películas. Después de Rabioso, dije, lo siguiente que quiero hacer es ya lo que se convirtió años después en Rencor Tatuado. O sea, ya había una voluntad decidida como de cambiar no porque crea que no tengo otras cosas que decir en el terreno de la diversidad sexual, como suele decirse, sino porque sí, sin negarlo y sin pecar de modestia ni de falsa modestia, sí quería que mis películas tuvieran un acceso mayor. Y creo que fue muy curioso, sí, porque pese a que las 2 películas, La diosa del asfalto y Rencor, son películas de mujeres, como dices, empoderadas y que de alguna manera buscan justicia, es muy claro. Y me acuerdo que en la presentación de Rencor estaba Susana e Inés estaban, ¿no? Entonces Susana pidió la palabra y dijo, sí, está muy bien que hayas hecho esta película, manito, porque es hora de que las mujeres tomemos decisión y les cortemos como está en la película, ¿no? Que vayamos a un acto más radical, que ahí es donde creo que donde está la distancia entre Rencor, que Rencor es o sea, la famosa V que muchos pensaban que era de venganza, y que el personaje de Rencor dice, no, es de voz, de darle voz a todos estos personajes que han vivido sometidos, bla, bla. Y en el caso del guión de Inés y de Susana, pues sí es el lado como opuesto y complementario, ¿no? Sí es ir en contra de una venganza y de una revancha radical. Que Inés y Susana hicieron un primer intento y filmaron unas secuencias con un grupo de actores que ellas habían escogido, y que ya para cuando yo hice la película pues habían pasado muchos años y de por sí estaban en el límite como de la edad. Ya para cuando nosotros hicimos la película pues era casi prácticamente imposible, ¿no? Entre ellas estaba Jessie Bulbo, que iba a ser la Max original, ¿no? Y que ahora compuso 3 canciones para la película. Pero bueno, cuando ya decidí que Jessie Bulbo no podría ser, pensé en Jimena, que yo había visto en esa película que se llama Amaneceres Oxidados, y que me pareció formidable, ¿no? O sea, yo cuando la vi pasar en la pantalla, la vi en la Cineteca, recuerdo, dije, ¿quién es esa chava, no? Quiero trabajar con ella, ¿no? Y entonces siempre la tuve en mente para hacer ese papel. Todos me decían un poco, pero Jimena es tan hermosa y tan guapa y se ve bien siempre, ¿no? No hay manera de hacer que ella se vea mal, ¿no? No porque tuviera que verse mal, sino porque, pues bueno, tiene una apariencia, que parecía que no iba a poder dar el papel de Max. Hizo todo lo posible para transformarse, ¿no? Por ahí hay muchos close-ups, a mí me gusta mucho hacer el close-up, es un plano que me gusta y que me significa mucho, y hay muchos en los que dicen, ay, pero el rostro de Jimena, y es que Jimena intentó hacerlo, ¿no? Estuvo dispuesta a ponerse pupilentes, a que no cubrieran como las imperfecciones que de pronto las actrices dicen, aquí tengo un barrito, tápamelo, ¿no? Hizo todo lo posible por adentrarse en el papel, investigó junto con Mabel, las 2 son de Casa Azul, se fueron a zonas distintas de la ciudad como para tratar como de entender un poco. Y bueno, Mabel fue una verdadera sorpresa. La conocí en el casting, a ella yo no la conocía de antes. El casting lo hizo Isabel Cortázar. Y un día llegó Mabel, ¿no? Y nos dejó a todos impresionados. Dudé un poco porque, como ya viste la película, pues se tenía que cortar el pelo. Ella tenía un pelo que le llegaba a la cintura increíble, ¿no? Y pues eso siempre es difícil, o sea, las actrices se lo piensan mucho, porque cortarse el cabello a ese nivel, o sea, era rapado, Humberto, originalmente, o sea, ella iba a estar con la cabeza rapada. Yo decidí que no necesitaba tanto y que se lo dejara corto para no impedir, pues, un año y medio de trabajo, ¿no? Que seguramente iba a significar eso. Lo pensó mucho, pero ella estuvo muy decidida desde el principio, y absolutamente todos los días del rodaje fue una sorpresa. Desde el momento en que te mencionaba antes, que cuando leí el argumento de Inés, dije, estas son como las historias que ya el cine mexicano abandonó un poco
desde la época de Valentín Trujillo y de los de Anda y de los Urquieta y de todos estos realizadores de Mario Hernández, ¿no? Que estaban como muy ubicadas en ese medio social. A mí me gustaban mucho todas esas películas, toda esa época del cine mexicano de los 80. Y entonces cuando conocí este guión, dije, si yo tuviera ese guión en mis manos, lo que haría sería como visitar esas películas que de alguna manera me formaron y que yo valoro muchísimo, visitarlo y decir, aquí hay películas que a mí me parece que son muy importantes, que hay cineastas con un oficio muy desarrollado, con propuestas muy, muy interesantes, que no tuvieron oportunidad de que se les reconociera en su momento por diversas razones, ¿no? Y entonces lo que hice con esta película fue como regresar a eso. Y entonces, pues los planos inclinados o la cámara, el zoom, por ejemplo, que hay mucho zoom, uso de zoom también, que yo en alguna época aborrecí, pero que aquí regresé con furor a él, ¿no? Un poco cómo están montadas las secuencias y esas cosas, pues tienen una relación directa con Gilberto Gascón en Perro Callejero, ¿no? Con Valentín Trujillo en Ratas de la Ciudad, y con otros cineastas incluso de épocas pasadas como Chan Urueta, ¿no? Con los planos holandeses, ¿no? O con el contrapicado, o con cosas por el estilo, y que me dio oportunidad. Gobierno de México.